De esto, es decir, de los teoi, que sería la palabra en griego para indicar a los Elohim bíblicos, también son mencionados por el apóstol Pablo. Así que si los menciona el apóstol Pablo, los cristianos deberían creerlo porque Pablo es el fundador del cristianismo. En la primera letra a los Corintios, en el capítulo 8, Pablo dice: es verdad que algunos son considerados dioses, sea en el cielo o en la tierra. De hecho, hay una cantidad de dioses y una cantidad de señores. Como de hecho hay muchos dioses y muchos señores. Pero para nosotros no hay más que un solo Dios. Como de hecho hay otros. Pero para nosotros solamente cuenta uno. Esto, según las palabras usadas por la gente que sabe, no se llama monoteísmo, se llama monolatría. Monolatría quiere decir que saben de la existencia de muchas, llamémoslo así, divinidades, pero eligen una y adoran solamente a esa. Punto. Pablo era un monólatra, no un monoteísta. Lo dice acá. Como de hecho hay muchos. Hay muchos. Y si lo dice Pablo, los cristianos deberían creerlo. Necesariamente es el fundador del cristianismo. Lo que explica Biglino es totalmente cierto. Pablo no era monoteísta, al contrario, era monólatra. Y fue lo que lo llevó, en su confusión de conciencia y como padre del cristianismo, a la adoración de un solo Dios. Pero es necesario marcar la diferencia entre ambos términos, para que no queden dudas. Bien, el monoteísmo ciertamente es la creencia en un solo Dios, sin aceptar la existencia de los demás, lo que hace precisamente la religión judía. En cambio, monolatría es todo lo contrario. Es aceptar que existen muchos dioses, pero que solo se cree en uno de ellos. Y fue lo que hizo Pablo. Al decir para nosotros, es decir, para ustedes los cristianos, hay un solo Dios entre todos. Y ese Dios entre todos es el verdadero, según ellos. Sin embargo, señores, la matemática y la lógica dicen lo contrario, pues solo lo niega aquel que no quiere ver, pero está allí. Otra evidencia la podemos ver cuando Pablo llega a Atenas con la prédica del único Dios, del Dios no conocido, y que además es el Dios que está por encima de los demás. Otra evidencia la podemos encontrar en el libro La conspiración de Cristo. Se los voy a leer para que ustedes lo puedan analizar. Veamos de qué se trata. En el capítulo La acuñación de la falsificación sagrada se dice lo siguiente. Welles también llama a Justino mártir, Tertuliano y Eusebio tres mentirosos luminosos. Killer declara: los primeros padres cristianos eran extremadamente ignorantes y supersticiosos, y eran particularmente incompetentes para ocuparse de lo sobrenatural. Larson concluye que muchos de los primeros obispos, como Jerónimo, Antonio y San Martín, eran definitivamente psicóticos. De hecho, apenas había un solo padre de la antigua iglesia que no estuviera tentado por la herejía, la aberración mental o la monstruosidad moral. Por lo tanto, individuos mentirosos y mentalmente enfermos constituyen básicamente la génesis del cristianismo. De sus obras, Welles señala también: si los píos cristianos, de forma confesa, cometieron tantas y tan amplias falsificaciones y fraudes para adaptar estos cuentos populares judíos de su Dios y sus valores sagrados al nuevo Jesús y sus apóstoles cristianos, no podemos sentir sorpresa cuando descubrimos a estos mismos cristianos inventando abiertamente nuevas historias maravillosas de su Cristo, bajo la ficción de los nombres cristianos más célebres y disfrazados de evangelios inspirados, epístolas, hechos y apocalipsis. Y continúa: unos 50 evangelios de Jesucristo, apostólicos falsos e inventados, junto con fraudes más numerosos de otras escrituras, fueron el resultado, en la medida en que se conoce hoy en día, de las plumas mentirosas de los píos cristianos,
de los primeros 2 siglos de la era de la literatura apócrifa cristiana. Ahora, si usted quiere seguir defendiendo lo indefendible y seguir viviendo en una mentira, es tu problema. Tienes todo el derecho de hacerlo. Pues mi intención no es ni obligarte ni convencerte a creer en nada, porque cada quien es libre de pensar lo que quiere. O como lo dije anteriormente, cada quien es libre de elegir el veneno con el que se quiere intoxicar. No más. Solo te estoy mostrando una información que quizás no habías tomado en cuenta. Solo eso. Y recuerda que en estas entregas lo que estamos haciendo es aprender a pensar. ¿Sí? Bien. Sigamos. Pues allí, escrita en frágiles pergaminos y papiros, se halla la versión más antigua y tal vez más precisa de lo que se conoce ampliamente como el Antiguo Testamento de la Biblia. El descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX y de hecho de los tiempos modernos son los manuscritos del Mar Muerto. Con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, los estudiosos pudieron dar un vistazo a textos bíblicos reales, textos escritos a mano, 1000 años más antiguos que los textos previos más antiguos que teníamos. Los manuscritos hallados en Qumran contienen fragmentos de todos los 39 libros del llamado Antiguo Testamento, salvo uno, y están escritos en hebreo, arameo y griego. Pero también se hallaron contradicciones, discrepancias en detalles y lenguaje que han dejado a los teólogos y estudiosos de la Biblia pensando. Las personas quieren saber, esto es lo que dijo Dios, lo haré. Así es, está en la Biblia. Lo que no comprenden es que detrás de esa Biblia que compran en la tienda, hay siglos y siglos de debates de estudiosos sobre cómo debería interpretarse la Biblia. Contacto 236, 26 de abril de 1990. Billy pregunta: ¿qué pasa realmente con los rollos del Mar Muerto de Qumran? Quetzal me explicó en 1985, al igual que Sfat, poco antes de su partida, que a principios del año 1947, un pastor nómada había encontrado antiguos pergaminos de la época anterior al nacimiento de Immanuel, en una cueva cerca del pueblo o lugar del Kiber Qumran por el Mar Muerto. Sin embargo, ni Quetzal ni Sfat me dijeron más detalles al respecto. ¿Me puedes decir más acerca de eso? Leí en alguna parte que se atribuyen más o menos los pergaminos a Immanuel. Tap responde: los rollos de Qumran en el Mar Muerto no representan la historia y la enseñanza de Immanuel, sino más bien de un escriba judío autonombrado, megalómano y autoglorificado, referido como Hijo de Dios y el más alto de todos los ángeles, por el nombre de Menayén. Fue un revolucionario que mezcló las antiguas enseñanzas de la Biblia con ideas nuevas y con ideas propias, y en este contexto, de manera autoproclamada, se autoproclamó profeta, y remitió a sus seguidores en cuanto a su persona al testimonio del profeta Isaías sobre la venida del Mesías, por el cual se vio a sí mismo como este Mesías. Como resultado de sus acciones y su engaño, fue rechazado por los escribas y fariseos y finalmente perseguido y amenazado de muerte. Menayén, el profeta autoproclamado, fundó la secta esenia. Repito, Menayén, el profeta autoproclamado, fundó la secta esenia, que también se conocía en ese momento como la secta Qumran. Entender la posible conexión entre el manuscrito de la guerra y los disturbios actuales significa ahondar en los orígenes antiguos del manuscrito del Mar Muerto y en su descubrimiento en el desierto de Judea. Cuando estudiamos el origen de la cristianidad, nos enfrentamos con los evangelios que han sido manipulados y traducidos. No nos dan la historia real, sino una interpretación de la misma. Los manuscritos del Mar Muerto fueron distribuidos por sus mismos autores. Incluso nos dieron la conexión directa a sus creencias y a cierta cantidad de su historia.
Hay escritos, quizás entre el 170 a.C. y el 68 después de Cristo, que se cree son lo único que queda de una pequeña secta judía que vive en un poblado en Qumrán, una meseta en el desierto de Judea delante del Mar Muerto, a 20 kilómetros al este de Jerusalén. La secta se hace llamar los Esenios. Eso significa que ellos vivieron al mismo tiempo que el rabinismo y la comunidad que rodeaba a Jesús, que eventualmente se convirtió en la iglesia donde fueron formados. Así que Volvemos a un punto bastante importante. Recordemos, ambas informaciones, es decir, el informe de contacto y las explicaciones de Biglino, nos hablaban sobre una secta romana. Sin embargo, ninguna de las informaciones daba su nombre. Estamos claros de esto. Pero estas nuevas declaraciones nos dan indicios de cuál pudo haber sido esta secta que se mantenía en secreto en aquella época. Y ojo con esto, porque esta es la clave. Se mantenía en secreto en aquella época. Puesto que un tal Menayén fue el fundador y líder de una secta llamada la secta esenia, mejor conocida como la Sociedad de los Esenios. Bien, y lo interesante de este video que acabamos de ver es que esta secta existió junto al rabinismo y en torno a la época de Immanuel, alias Jesús Cristo. Por lo que deberíamos tomar en cuenta esta información. Ojo con esto. Veamos qué nos dice la historia. Talmud de Immanuel, capítulo 35. Cultos en torno a Immanuel. Religiones y sectas en torno a Immanuel. Pero cuando ya llevaba unos días viviendo en la ciudad, he aquí que uno de los mercaderes lo reconoció y se lo dijo a sus compañeros, que pertenecían a una sociedad secreta a la que llamaban la Sociedad de los Esenios. Entonces, Immanuel fue llevado por ellos a una reunión secreta, pues temían al pueblo porque su pacto secreto no estaba permitido. Pero entre ellos había uno llamado Jután, quien era el anciano del pacto secreto en Jerusalén, y habló y dijo esto: Mire, nosotros pertenecemos a un pacto secreto llamado el Pacto de los Esenios, pero nuestro interés y nuestro conocimiento no es según las enseñanzas de las Escrituras, sino según los misterios de la naturaleza y todo lo que es inexplicable para el ser humano. Pero tú eres grande en tu conocimiento y has avanzado mucho en él, y nos superas a nosotros y a los escribas y también a los fariseos y saduceos, y también a los astrólogos, e incluso a los sabios en conocimiento de muchas maneras, es decir, en gran medida. Únete pues a nuestro pacto y sé uno de nosotros, y enséñanos tu conocimiento y tu sabiduría. Pero Immanuel respondió diciendo: Si yo os enseñara mi conocimiento, no sería compatible con vuestras enseñanzas, pues si vosotros os guiáis por la sabiduría humana e imperfecta, yo me guío por la sabiduría del verdadero conocimiento del espíritu de la creación, es decir, del conocimiento espiritual creativo. Así que pienso que nuestras diferentes enseñanzas son contrarias entre sí. Pero tampoco deseo que mi conocimiento y mis enseñanzas se difundan en secreto, que es lo que ustedes hacen, ya que son de la sociedad secreta esenia, la cual no está permitida. Pero Immanuel le dijo a sus seguidores: He aquí, la sociedad de los esenios vive en un culto confuso, es decir, vive en una religión o secta confusa, pero los seguidores recogen mucho de mi enseñanza. Pero también mentirán diciendo que mis enseñanzas proceden del conocimiento de su culto, es decir, proceden de su religión o secta, y que me salvaron de la estaca como a uno de sus miembros. Pero su discurso será también que todos mis seguidores son de su culto, es decir, de su religión o secta. Y también dirán que yo soy el Hijo de Dios. Y también dirán que yo soy el Hijo de Dios. Pero escuchad, pues os digo que nunca he pertenecido a esa sociedad de los esenios, y que no tengo nada en común con ella ni con sus seguidores, por lo tanto tampoco he recibido nunca ayuda de ellos. Entonces, queda enteramente perceptible, señores, que las explicaciones de Biglino y las explicaciones que se dieron a través de los viajes en el tiempo son correctas. Es decir, la secta que se mantenía en secreto en torno a Immanuel era la secta esenia. No hay dudas de eso.
Sigamos. Sin duda alguna, el gran temazo fue cuando se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, y aunque hay alguna discusión, están publicados en español por todas partes, y sobre todo en traducciones científicas de la editorial Trotta. Y resulta que la gente se llegó a entusiasmar porque al principio se dijo que ahí estaba la verdadera historia del cristianismo primitivo. Y nada menos dijo que toda la narración evangélica de la pasión de Jesús y de la vida de Jesús y la muerte en cruz no era nada más que una burda copia de algo que escribió sobre un maestro justo de la secta esenia, y que eso ha pasado a la historia como el gran engaño, como el burdo engaño. Por ejemplo, pongamos el Nuevo Testamento, se ha transmitido probablemente unos aproximadamente 150 años después de la muerte de Jesús en manuscritos que son copias, y llegan luego a nosotros copias de otros. Que los esenios son una secta más de los judíos. Sí que es una secta en este tiempo, es una sección, como una especie de partido religioso, un partido religioso que tiene unas ideas fundamentales. Contrastándola con las de Jesús, para que nos entienda bien la gente, ¿qué sería lo fundamental? Pues respecto al Jesús histórico es que los esenios se habían apartado del templo de Jerusalén porque creían que el templo estaba corrupto, y eran probablemente sacerdotes. Y se habían apartado y se habían ido al desierto. Creían en la inmortalidad del alma como la mayoría de los. Creían en el mundo futuro, en un juicio, pero tenemos también testimonios de los esenios por autores tanto de la época de Jesús, Filón de Alejandría, filósofo, como un poquito posteriores, Flavio Josefo, historiador. Y resulta que esos nos dicen que no solo en Qumran había esenios, sino en las ciudades más importantes de Judea en la época de Jesús. Ellos no hablaban normalmente ni Flavio Josefo ni Filón de Jesús en esos casos, sino de los esenios. Y decían que vivían en los extrarradios de las ciudades, que vivían en común, que no contactaban fácilmente con otros judíos, que se creían los súper, fíjate qué idea, que serían los únicos que se iban a salvar, que trata de el Eshatón, que es el final del mundo. Y el final del mundo para ellos estaba cerca y consistiría en una guerra auténtica. Fijaos que estamos en la época de Jesús, más o menos, sí que en el año 66 se levantan los judíos en armas contra los romanos. Es decir, que estamos en un momento de altísima temperatura mesiánica. Y la lucha sería entre ellos, hijos de la luz, contra los hijos de las tinieblas, que no solo eran los paganos, sino también los judíos que no fueran exactamente de su misma confesión. En una palabra, los esenios son importantes para conocer el entorno en el que se desarrolló Jesús, que es el fundamento del cristianismo. En una palabra, los esenios son importantes para conocer el entorno en el que se desarrolló Jesús, que es el fundamento del cristianismo. Ya son 3 las informaciones que hablan del mismo tema y con el mismo sentido de orientación. Es decir, todas concuerdan
con que la secta secreta de aquellos momentos era la secta de los esenios. Bien, pero además de esto tenemos una segunda clave, muy pero muy importante, y que también nos da la veracidad de los hechos, y tiene que ver con el nombramiento de Immanuel, alias Jesús, como Hijo de Dios. Y esto contrasta perfectamente, señores, cuando se explicó en el informe de contacto que a través de la mala interpretación, como es de costumbre, del supuesto conocimiento de naturaleza divina que él traía, los llevó a creer que Immanuel era hijo y sangre de ese único Dios. Por lo que después de la crucifixión fue que lo llamaron el Hijo de Dios, con todo el cuento de la resurrección, y que más adelante lo podrán entender. Así que toda esta aberración, escúchese bien, toda esta aberración que han llamado enseñanza espiritual viene de enseñanzas esenias, es decir, provienen de la secta esenia. Ojo con lo que les están vendiendo. Sigamos.